96.9 FM. Son las 7 horas con 39 minutos, 7 horas con 39 minutos de este martes 30 de septiembre, último día del noveno mes de este 2025 y estamos agradecidos porque estamos vivos, estamos con un día más de vida, trabajando, de nuevas oportunidades, sí, así es. ¿Qué tal, Francia, tu día? ¿Cómo empieza? Otra vez reincorporándome al espacio. Ayer tuve diligencias en la mañana, pero aquí muy contenta de compartir con ustedes en este programa Voces y Opiniones. A quienes nos oyen, un saludo muy especial por la 96.9 y así también a quienes nos ven por la retransmisión de Facebook y YouTube. ¿Cómo estás, Dianita? ¿Qué tal todo? Muchas gracias. ¿Cómo amanecimos muy el bien, día de hoy? Muy bien, con mucho optimismo. Gracias a Dios. Hoy es fin de mes, mañana. Hoy día pagan. Hoy día pagan también. Y el día de mañana, pues, también hay una nueva oportunidad, ¿no? Así es. Hay que verlo siempre. Iniciamos el mes. Yo soy octubrina, por si acaso, así que mira, preparen esa celebración. Y Johnny también nos dijo que, si no me equivoco, esta semana está de cumpleaños. Caramba, hay que hacerle una fiestita de cumpleaños. Por favor, lo tiene que celebrar desde el viernes. Hay que poner los efectos de sonido correspondientes. Hay que sacar la foto, hay que hacer el mismo bullying que nos hace Johnny, hay que hacérselo por regalo de cumpleaños. Ya nos vamos a apoderar de los controles. Bien, sí. Amigos, son las 7 horas con 40 minutos y por supuesto continuamos con información en la 96.9 FM antes de dar paso a nuestras entrevistas. Les contamos cómo va en la segunda semana del paro nacional. Las convocatorias que se han hecho a través de la CONAIE en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa. Este martes 30 de septiembre hay nuevas vías cerradas en varias provincias de Ecuador. Según el primer reporte del ECU 911, con corte a las 6 horas con 40 minutos de este martes, es decir, hace una hora, el país amanece con 11 vías cerradas en 5 provincias: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Cañar. Ecuador cumplió una semana de paro convocado por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras políticas del gobierno de Daniel Noboa. En las últimas horas se han sumado varias organizaciones indígenas que no habían salido los primeros días. En esta primera semana de movilizaciones, las comunidades indígenas y organizaciones sociales reportaron la muerte de un indígena en Cotacachi, Efraín Fueres, en medio de una intervención de las Fuerzas Armadas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, ratificó el paro nacional, mientras que el gobierno se mantiene firme en su postura de no negociar y ha insistido en calificar a las protestas como actos terroristas. Para que tengan una idea de lo que ocurre a nivel nacional, en Quito, la avenida Intervalle se encuentra cerrada a la altura del sector de Huangopolo, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito. En redes sociales, ciudadanos reportaron que la vía está cerrada con llantas, ramas y troncos a la altura de la comuna La Togla. En Imbabura permanece cerrada la vía Ibarra-Zuleta-Cayambe por manifestaciones a la altura del barrio San Francisco. También la vía Otavalo-Cajas, el eje vial rural Otavalo-Quiroga, la vía Antonio Ante-Otavalo y Otavalo-Cotacachi. También está cerrada la vía Quito-Cayambe, en Cotopaxi, Pujilí-La-Maná, en Cañar la vía Cuenca-Cañar-Alausí, la vía Chut-Conchacay, El Triunfo, y también la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Esta carrera conecta a Azuay con Guayas. Estas han sido las novedades hasta hace aproximadamente una hora del estado de vías, producto del paro nacional convocado por la CONAIE. Y al respecto del paro nacional, también la ONU se ha pronunciado al respecto y ha hecho un comunicado donde solicita iniciar un diálogo urgente en Ecuador tras la muerte del manifestante el fin de semana. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur pidió este lunes 29 de septiembre del 2025 que se inicie un diálogo urgente entre el gobierno de Ecuador y las organizaciones sociales e indígenas, tras la muerte de un manifestante en el marco de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. Instamos al gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas
a iniciar un diálogo urgente a fin de evitar una escalada de conflictividad y encontrar soluciones, señaló el representante regional Jan Yarab en un comunicado. La oficina de la ONU lamentó la muerte del comunero Efraín Fueres, de la nacionalidad indígena quichua, ocurrido el domingo en la localidad de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la organización social más grande del país y la que convocó a las protestas, catalogó esa muerte como un crimen de Estado, al señalar que Fueres fue asesinado por disparos de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, Yarab señaló que el Estado debía investigar las responsabilidades por esta muerte de forma exhaustiva y transparente, garantizando el acceso a la justicia para su familia y comunidad. El representante regional también solicitó investigar los reportes de varias personas heridas en ese contexto, incluidos a los 12 militares. Las oficinas recordó que el Estado es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas del orden y tienen la obligación de investigar de manera eficaz, imparcial y oportuna un posible uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos por agentes del orden en el contexto de manifestaciones. Estas han sido las declaraciones del representante regional de la Organización de Naciones Unidas. La verdad es que me parece muy oportuno porque hay que tomar en cuenta que el entrenamiento militar es distinto a otras fuerzas del orden y también hay que tener mucha prudencia en cuanto al uso de esta fuerza. De hecho, ya hay una ley que está vigente, si no me equivoco, desde el 2022, que habla de en qué momento es oportuno el uso de la fuerza y más adelante vamos a también detallarlo. Pero por ahora vamos a dar paso a nuestra primera invitada de Voces y Opiniones. Ella es la doctora Carla Ceballos, jefe de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional de Laboratorios Bagó. Viene a hablarnos acerca del impacto del estrés laboral en la salud del corazón, un tema muy importante, por supuesto, que puede afectar a cualquier persona. Vamos a hablarlo con la doctora Carla Ceballos. Bienvenido a su espacio Voces y Opiniones. Hola con todas, buenos días. Siempre para mí un placer poder acompañarles en esta mañana y sobre todo hablando de un tema que nos apasiona, que es la prevención. Así es, doctora, y en ese contexto, por favor, indíquenos cuáles son los riesgos de tener estrés laboral o de tener circunstancias que tal vez comprometan nuestra salud. Bueno, yo creo que hay que partir del concepto de estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué es el estrés? Básicamente es una sensación de tensión física o emocional. ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a darnos como una reacción ante un desafío o una demanda que nosotros percibimos como una amenaza. Y eso hace que nosotros secretemos una serie de hormonas, como por ejemplo la adrenalina o el cortisol cuando ya es de manera crónica, ¿no es cierto? Entonces, también hay que entender que el estrés tiene esta parte que es positiva, ¿no? Porque es la que te permite a ti, en una situación crítica, en una situación grave, pues obviamente tú puedas reaccionar. No sé si tú has escuchado esta parte que dicen, una mamá veía a su hijito en riesgo y pudo levantar un auto. Entonces, este tipo de acciones pueden salvar una vida y obviamente nos permiten a nosotros salvaguardar cada una de las acciones que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en el que hay una saturación de este estrés, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo estamos expuestos a estrés, expuestos a estrés. ¿Y a qué me lleva? A que tenga en cambio un estrés negativo. Este estrés negativo va a desencadenar una serie de reacciones en el cuerpo de las personas y eso va a provocar enfermedades que las vamos a seguir conversando. Muy bien, doctora. Y, por ejemplo, en estas situaciones, cambiándolos al ámbito laboral, ¿cómo podemos hacer una red de apoyo o tal vez una corresponsabilidad con jefes, patronos, compañeros de trabajo para evitar estas situaciones? Es fundamental que las empresas primero cumplan. Nosotros tenemos dos partes. Una que es la parte legal, en la cual, ¿qué es lo que decimos? En la ley te piden que tú, como empresa pública o privada, hagas una medición de riesgos psicosociales. Con esta medición de riesgos psicosociales, tú vas a entender un poco estos riesgos intralaborales o relacionados con el trabajo, hacia dónde están orientados, y vas a poder generar planes de acción para los colaboradores, ¿no es cierto? Por otro lado, también viene la responsabilidad del colaborador, el decidir llevar un estilo de vida saludable y aprender a colocar límites. Entonces, vamos primero por la parte del empleador. ¿Qué dice el empleador? Hago la medición de riesgos sociales, de riesgos psicosociales, sobre todo de riesgos intralaborales. Si es que el empleador tiene los recursos, sería ideal que aparte mida acoso laboral y acoso sexual.
Luego de que nosotros hacemos esta parte, podemos medir también estrés, tiene que manejarse con una metodología específica. Hay diferentes en el mundo, ellos tienen que buscar la que más se adapta a la compañía y generamos planes de acción basados en liderazgo, en apremio del tiempo, en desconexión entre la vida laboral y la vida personal, espacios de trabajo saludables, etcétera, ¿no? Como que toda esta parte complementaria a lo que ya sabemos. Por el otro lado, en el colaborador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en estilo de vida saludable. Para Bagó, un estilo de vida saludable involucra alimentación consciente, actividad física, hidratación, descanso y desconexión y evaluaciones médicas periódicas. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Que si nosotros unimos la parte laboral, es decir, todo lo que corresponde al empleador y toda la responsabilidad del colaborador, pues es mucho más probable que este estrés disminuya y por ende tú tengas un mejor estilo de vida. Correcto, doctora Carla Ceballos. Solamente para recordarle a nuestra ciudadanía, a nuestros oyentes, el tema que estamos hablando tiene que ver con el impacto del estrés laboral en la salud del corazón y para eso está con nosotros la doctora Ceballos, quien es jefe de Seguridad, Ambiente y Salud de Laboratorios de Bagó, aquí en Voces y Opiniones. Quizás hay empresas como tal que no les den la debida importancia a estos temas. ¿Hay alguna data que quizás nos pueda traer a colación de qué es lo que está pasando en los trabajos, cómo puede afectar esto a los empleados y justamente resaltar esa importancia de que más compañías se involucren en la salud de los colaboradores? Claro que sí. Primero es importante saber que la Organización Mundial de la Salud habla directamente de este tipo de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice básicamente que el 41% de los empleados a nivel mundial presentan estrés laboral y esto de aquí es una investigación del 2023. Nos habla de que aproximadamente 1/3 de los trabajadores reportan niveles altos de estrés. Entonces, ¿qué es importante? Que a nivel global nos dice que el 41% está pasando algo. Entonces, bajo esa tendencia, nosotros en algún momento estábamos justo analizando esto de qué es lo que pasaba en el Ecuador. Mira que la cifra en el Ecuador es bastante similar a la mundial, ¿no? En estudios igual del 2023 nos hablaba que en Ecuador igual llegaba casi a un 40-43% de este índice, lo que es alarmante para nosotros, ¿no? Y lo puedes ver por el incremento de alteraciones o de enfermedades que ahora se han vuelto comunes. Cuando el estrés se sobrepasa, ¿no es cierto? O cuando ya llegas a tener una enfermedad, tú vas a poder, se va a manifestar de diferentes formas. Una, dolores de cabeza, dolores a nivel de cuello, dolores a nivel de espalda, hipertensión arterial en algunos casos, puedes llegar incluso a un infarto agudo de miocardio, por eso estamos hablando de esta salud cardiovascular que es tan importante. Por otro lado, puedes llegar a tener problemas intrafamiliares, divorcios, separaciones, problemas con tus hijos, claro, por esa desconexión que existe, ¿no? Y además puedes llegar a tener alteraciones. Hay una hormona, que es la hormona del cortisol, que se le conoce como la hormona del estrés. Si tú la mides, vas a encontrar que estos niveles están sumamente altos y esto contribuye aún más al tema de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la prevención. La actividad física te va a ayudar a bajar estos niveles hormonales, a que tú mejores tu condición de vida. Y yo siempre digo, ¿no? El músculo es salud. Mientras mayor cantidad de músculo nosotros tengamos, créeme que vamos a marcar una gran diferencia en todo lo que sucede en nuestro día a día. Qué importante esta recomendación, no solamente para verse bien, ¿no? Porque a veces las personas dicen, no, quizás no es necesario, no quiero, yo estoy conforme con mi apariencia física, pero va mucho más allá. Ya sabemos que hasta el tema del estrés y con enfermedades que van ligadas a eso, pues pueden ser un motivo más para estar bien de salud. Doctora Ceballos, y ya para ir finalizando a manera general, ¿qué tipo de recomendaciones finales les podemos hacer tanto a las personas también como a los tomadores de decisiones de las compañías para que puedan también mantener la salud de sus empleados? Claro, o sea, primero reconocer y recordar que el estrés es silencioso en unas primeras etapas, pero las consecuencias no lo son. Reconocerlo y actuar a tiempo es la clave para una prevención temprana y el manejo adecuado de todo esto que ocasiona, ¿no? Entonces, a las empresas cumplir esta parte que nos corresponde, hacer una medición de riesgos psicosociales, crear estos planes de prevención, trabajar esto que encontramos. No es necesario trabajar en todo, sino priorizar el recurso. ¿Para qué? Para que desde la innovación nosotros podamos atacar aquello que está ocasionando la mayor cantidad de daño a nuestros colaboradores. Segundo, el colaborador.
de la misma forma, ser corresponsables, ¿no? Ir y hablar directamente sobre, oye, estoy teniendo estos problemas en mi familia, estoy teniendo estos problemas personales, ¿qué voy a hacer yo para hacerme cargo? Si mi responsabilidad es alimentarme bien, ok, me levanto un poco más temprano, llevo mi vasito de agua, me preparo un tomatito, trato de llevar la comida que va a nutrir mi cuerpo. La alimentación es para tener energía, ¿sí? Entonces, evitar esos ultraprocesados, evitar las bebidas que son así azucaradas. Eso va a marcar un cambio total en el sentir de la persona y desconectarnos de los celulares, ¿no? Yo decía, por ejemplo, 1 hora antes de que te vayas a dormir, déjala a un ladito, incorpora un hábito saludable, como tal vez la lectura, por ejemplo, que te puede ayudar muchísimo en el proceso, y trata de que cada acción que tú haces recuerdes que tiene una consecuencia. Este es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos, y es fundamental que nosotros vayamos tomando acciones al respecto para que esto no se quede solo en una entrevista o en una palabra, sino que seamos corresponsables de nuestra salud y la de nuestros compañeros. Doctora, no sé si me permiten una última pregunta, porque de hecho hay muchos estudios en otras latitudes y hay de hecho ciertas prácticas que han reducido las horas de trabajo precisamente por un nuevo concepto que se llama Smart Work, ¿no? Que sacarle el jugo a unas 4 horas. ¿Esto podría ser una recomendación para nuestro país o todavía estamos muy atrasados en cuanto a...? Yo creo que depende. Okay. Creo que depende mucho de la industria, ¿ya? En la que tú te muevas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, como manejamos en todo el personal administrativo, primero jornada híbrida. 3 días en casa, 2 días en oficina y va perfecto en cifra, o sea, no hemos tenido ningún inconveniente. Manejamos viernes corto, los viernes se trabaja solo hasta las 2:30 de la tarde, lo cual es también un contribuir a la calidad de vida y familiar de las personas. Créeme que eso marca, o sea, para mí es maravilloso saber que yo puedo ir a ver a mi hija al colegio el día viernes al final. O sea, créeme que marca una diferencia. Y lo he trabajado en otros lugares en otras multinacionales en las que he estado, se maneja exactamente lo mismo. Llegar a una semana reducida en el Ecuador, creo que estamos en el camino, creo que depende mucho de la rama en la cual te encuentres. Por ejemplo, una empresa de tecnología creo que es más factible, o en retail. Se deberían hacer más estudios porque no hay aún la suficiente evidencia, se está aplicando en Alemania, en algunos lugares. Entonces hay que tratar de mirar qué resultados han obtenido para hacer un piloto, ¿no? O sea, yo creo que lo que no se prueba, no se aplica y no se mejora. Así que creo que estamos en algunas industrias en la posibilidad de gestionar, y qué mejor si existiría data, ¿no? Porque otra de las cosas que en el Ecuador carecemos es de investigación. Así que qué mejor poder hacerlo desde la empresa privada para aportar a la comunidad. Totalmente, doctora, coincido plenamente con usted, y la verdad es que felicito también a Laboratorios Vago, que tienen estas prácticas que seguramente van a ser el inicio de un camino para otras personas, implementen este nuevo modelo. Muchísimas gracias, doctora Carla, por estar aquí. Esperamos tenerla nuevamente en Voces y Opiniones. Gracias también, y bueno, las órdenes siempre que nos necesiten. Para Vago siempre es un orgullo poder contribuir a la salud, a prevenir todo lo que tiene que ver con salud y vida, ¿no? Muchas gracias, doctora, que tenga un excelente día. Perfecto, ella ha sido la doctora Carla Ceballos, jefe de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional de Laboratorios Vago, hablando sobre el impacto del estrés laboral en la salud del corazón. Y son las 7:57, 7:57, y quiero contarles la noticia que estaba pendiente respecto a si los militares y policías pueden disparar armas letales para dispersar las protestas del paro indígena en Ecuador. Desde agosto de 2022 en Ecuador está vigente la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Entre otras cosas, esta normativa pone límites para el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en medio de protestas como las que se viven ahora con el paro nacional. En Ecuador, comunidades indígenas de la Sierra Norte, recordemos que se mantienen en protesta desde el lunes 22 de septiembre durante las manifestaciones, y el domingo 28 Efraín Fueres, comunero de Cotacachi, murió de forma violenta. La Fiscalía ya está investigando un posible exceso de agentes estatales. Ahora, entre los principios y reglas del uso legítimo de la fuerza, la ley establece que policías y militares están obligados a precautelar la vida e integridad de las personas y que deben usar medios no violentos
como la negociación y la verbalización antes de recurrir a la fuerza física o usar armas menos letales o letales. Estas armas letales pueden ser usadas únicamente en caso de amenaza inminente de muerte o lesiones graves, para detener a una persona que represente una amenaza en ese sentido, para evadir su evasión o fuga o para evitar la comisión de un delito. Ahora, en cuanto a el uso legítimo de la fuerza para policías y militares incluye el tratamiento a delincuentes comunes, criminales organizados y terroristas. Por esa razón, en la misma norma y su reglamento se hacen distinciones de lo que pasa en protestas sociales. En primer lugar, se diferencia entre reuniones violentas y manifestaciones sociales pacíficas. En el segundo caso, la ley prohíbe la dispersión como mecanismo de gestión de las protestas pacíficas. Además, policías y militares tienen prohibido usar fuerza potencial e intencionalmente letal en este tipo de protestas. El límite de uso de las armas de tipo menos letal. Entre estas están las escopetas, lancegases, escopetas para munición antimulto, arma propulsora de agente químico, cañón neutralizante de agua. También las autoridades están facultadas a usar inhibidores de frecuencias para radio celular, aeronaves no tripuladas, entre otros dispositivos. Y para que una protesta pacífica se torne violenta, debe cumplir varios parámetros. Por ejemplo, la ley aclara que solo el hecho de que los participantes lleven consigo objetos como máscaras antigas, cascos o lanzas, no es suficiente para considerar que su conducta sea violenta. El reglamento agrega que para declarar una manifestación como violenta, se debe considerar el comportamiento de los participantes, los daños causados y el riesgo inminente contra la vida o integridad de las personas. Entonces vemos como el paro convocado por la CONAIE ya cumple 8 días en Ecuador. En Imbabura, los enfrentamientos entre manifestantes indígenas y agentes de la fuerza pública ya dejaron un comunero fallecido y la ley de uso legítimo de la fuerza prohíbe el uso de armas letales en este contexto. Bueno, es una pena lo que está sucediendo y a propósito también seguimos con las noticias del paro nacional, que finalmente es lo que nos tiene expectantes a todos los ecuatorianos. Y la vocera del gobierno, la licenciada Jaramillo, culpa a la CONAIE por muerte de manifestante en paro. La vocera de la presidencia, Carolina Jaramillo, se pronunció ayer durante una rueda de prensa en La Tacunga sobre la muerte de un manifestante indígena en el marco del paro nacional. Atribuyó el hecho a los llamados de la CONAIE y a su dirigente Marlon Vargas. Los actos de violencia que provienen en este caso del dirigente de la CONAIE pueden terminar derivando en un hecho tan lamentable como la pérdida de un ser humano, afirmó. Jaramillo también se refirió a los cortes de internet y telecomunicaciones de Imbabura, que atribuyó ataques contra la infraestructura pública. Sí, tuvimos reportes de intermitencia, por ejemplo, en el servicio de internet. Antes de esta rueda de prensa se me informó sobre alertas de posibles ataques al servicio de agua potable y vandalismo de cámaras del EQ 911, señaló. Sobre los detenidos de Otavalo y su traslado a Esmeraldas, defendió la potestad del SNAI pese a la crisis carcelaria. Esa es la potestad de SNAI. En ningún artículo de ninguna ley se establece que está impedido trasladar un privado de libertad a cualquier centro de detención a nivel nacional, dijo. Al ser consultada sobre el video en que los militares golpean a un manifestante, evitó pronunciarse acerca de los posibles excesos. A ver, lo que yo pienso es absolutamente irrelevante. Cualquier exceso o procedimiento de los efectos militares será evaluado e incluso investigado si así corresponde, añadió. Finalmente, sobre la ausencia del presidente Noboa, Jaramillo defendió la rueda de prensa como el ejercicio de comunicación oficial correcto. Estas fueron las declaraciones de la vocera de Presidencia de la República, específicamente de la licenciada Carolina Jaramillo, sobre
los 8 días de paro nacional y sus consecuencias. Así es, en su tradicional rendición de cuentas de los días lunes, o de más que rendición de cuentas, también de diálogo con los medios. Son las 8:03, amigos de la 96.9 FM. Es momento de hacer una pausa para volver también con más información y también otra entrevista en Voces y Opiniones. Estás en sintonía de Voces y Opiniones, tu punto de encuentro con la verdad, por la 96.9 FM. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Hay noticias que escuchas y noticias que vives, las que afectan el precio de tu comida, la educación de tus hijos, tu seguridad en la calle. En El Ciudadano no nos quedamos en el titular, vamos a la raíz del problema y analizamos el impacto real en tu día a día. Catherine Mata te da las herramientas para entender la realidad. No te pierdas El Ciudadano, tu voz, tu historia. Todos los martes a las 17 horas por la 96.9 FM, la radio que te mueve. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP, recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 52 CNE, referéndum 2025. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Diana Holguín y Francia Drouet te están presentando Voces y Opiniones por la 96.9 FM. Así es, seguimos en Voces y Opiniones cuando son las 8:07. Tenemos aún más información para ustedes. La muerte o la captura de líderes criminales reconfigura el mapa delictivo de Ecuador.
Los Lobos, en su ambición por monopolizar operaciones del narcotráfico y controlar entornos carcelarios, establece nuevas alianzas en el noroeste de Guayaquil y en el vecino cantón Durán en la provincia de Guayas. El grupo armado organizado de Los Lobos retomó acuerdos con al menos 2 facciones de la banda criminal Los Chone Killers en Durán, según un reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Alberto Martínez, alias Negro Tulio, vinculada a 2 asesinatos de funcionarios municipales en menos de una semana, está incluido en esta facción. Los Lobos también establecieron una alianza con los Tiguerones Igualitos en el noroeste de Guayaquil, según el análisis de GITOC, en que así se denomina a la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. La facción de los Tiguerones Fénix obtiene apoyo del grupo Los Águilas, quien es el brazo armado de los choneros, en medio de una cruda guerra territorial que mantiene las organizaciones en el distrito Nueva Prosperina al noroeste de Guayaquil. Estos nuevos pactos criminales atizan una ola de violencia que se extiende desde las calles de Durán, con una tasa de homicidios astronómica que alcanza los 140 homicidios por cada 100.000 habitantes, hasta el sistema carcelario, donde los choneros, enemigos acérrimos de los Lobos, ven amenazado su histórico control de la cárcel regional Guayas en Guayaquil. Renato Rivera, quien es experto en crimen organizado transnacional y autor del análisis, señala que Ecuador vive una segunda ola de fragmentación criminal con un patrón más disperso y volátil a la atomización que sufrieron los choneros tras el crimen de su líder Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, en diciembre de 2020. La segunda oleada está marcada por el surgimiento de grupos criminales que carecen de estructuras jerárquicas sólidas, lo que provoca actos de violencia más frecuentes e impredecibles, según anota el investigador. Además, señala que una serie de detenciones y crímenes de líderes de las organizaciones criminales han debilitado las jerarquías de estos grupos en Ecuador, exacerbando la violencia y facilitando la configuración de estas nuevas alianzas. Rivera identifica también algunos eventos claves que detonaron esta reconfiguración criminal. La primera fue la detención del comandante de los Tiguerones, la segunda el crimen del líder máximo de los Chone Killers, el asesinato en Cali del líder Benjamín Camacho alias Ben 10, esto se registró en diciembre de 2024, y también la extradición de alias Fito a Estados Unidos. De esta manera vemos que un análisis de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ha revelado que los Lobos establecieron alianzas con los Igualitos en Guayaquil y con 2 facciones de Chone Killers en Durán, incluyendo el grupo vinculado al crimen de funcionarios municipales. Las alianzas están amenazando al sistema carcelario. Y de hecho esto es solamente una de las preocupaciones que existen en temas de inseguridad, y esto también ha acarreado problemas sociales y los jóvenes no han estado exentos de esto. Para ello vamos a hablar con Néstor Estacio, quien es presidente del Consejo Consultivo de Jóvenes, hablando un poco de este impacto de la inseguridad en las problemáticas juveniles. Bienvenido, Néstor, a tu espacio de voces y opiniones. Qué gusto poder estar aquí compartiendo este espacio, hablando sobre un tema muy importante, porque la falta de bienestar se traduce en pérdida de capital humano. Lo que tenemos actualmente en el Ecuador es una fuga de cerebros. Los jóvenes en Guayaquil ya no se ven en la ciudad. Si tú haces la pregunta, ¿qué esperan? ¿Qué quieren ser? Ellos dicen, quiero salir de Guayaquil porque ya no aguanto el problema de la inseguridad, ya no resisto el ver cómo no hay oportunidades precisamente para jóvenes graduados que ya son profesionales.
Y es lamentable, porque estos datos contrastan con la Organización Internacional del Trabajo, porque en el 2022, 29.356 ecuatorianos fueron los que cruzaron el Darién, entre ellos jóvenes. Y en el 2023 esta cifra se duplica a 57.250 ecuatorianos cruzando el Darién. Ya los jóvenes no se ven aquí. Esto es lamentable y es una realidad de ese éxodo que está ocurriendo, no solamente pues seguramente algo que pasa en Guayaquil, sino a nivel nacional. Pero tú, Néstor, trabajas directamente con los jóvenes de la ciudad, del puerto principal, que también es una de las ciudades más inseguras que tiene el país, y has hablado con ellos acerca de sus necesidades. Entendemos que por lo menos han salido a la luz datos que quizás no estaban muy familiarizados para el resto, ¿no? Porque tienen que ver con una dinámica diferente de sus necesidades. Absolutamente. Y aquí hablamos sobre que esto, cuando hablamos de éxodo migratorio de jóvenes, hablamos de que esto también afecta a la reducción de recaudación fiscal. Esto también hace que la falta de profesionales capacitados, esto de aquí, cuando no tienes profesionales capacitados, se frena el progreso en investigación, en desarrollo tecnológico y en nuevas iniciativas. Y sobre todo hay un fenómeno que ha ido en crecimiento. Quiero dejar muy claro que esto ha sido un trabajo que he realizado en el 2020 como director del Observatorio Ciudadano para la Gestión Pública de Municipalidades, también como secretario del Comité de Jóvenes de la Unión Europea durante los años, y actualmente como coordinador y estoy presidiendo el Consejo de Jóvenes de Guayaquil. Sobre todo de ver cómo la calidad de vida de los jóvenes se ha ido deteriorando. Hablamos de muchas problemáticas, entre ellos acceso a la justicia en sectores rurales, en sectores suburbanos, y actualmente hay un problema que realmente no se le ha dado suficiente cabida, que es el desplazamiento interno. Muchos jóvenes que viven en los sectores suburbanos y rurales se ven desplazados por las amenazas del crimen organizado y también por la falta de oportunidades. Y aquí es donde debería existir mecanismos para poder identificar esta problemática, porque no se encuentra una respuesta estatal. Cuando me refiero a respuesta estatal, es una respuesta integral de todos quienes conformamos el Estado para que haya una salida. Entre ellos hablamos de que haya políticas públicas funcionales que se mantengan en el tiempo en materia de prevención del crimen, en prevención de la violencia de género, en acceso a espacios públicos, en urbanismo táctico. El urbanismo táctico tiene que ver con potenciar la cultura. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y uno de los datos que realmente desgarra, y esto ya a nivel Ecuador, son 315.000 personas las que han sido desplazadas por temas relacionados con violencia criminal, con cambio climático, con extorsión, secuestros, con minería ilegal. Es decir, estamos en problemas, están pasando muchos problemas en materia de entender cuál es el foco de lo que se debe hacer para poder frenar que esto afecte a los jóvenes. Entonces, ahora, las zonas más afectadas son Guayas, Esmeralda, Manabí, El Oro, Pichincha, en materia de desplazamiento interno. Así es, Néstor. Te agradecemos mucho estar aquí en este espacio y hemos visto y hemos revisado la estadística y básicamente todos los años va incrementando el número de jóvenes que son reclutados a estas grandes bandas criminales y delincuenciales. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué los jóvenes están sucumbiendo ante este camino? Los jóvenes sucumben a este camino principalmente por la falta de oportunidades. Cuando tú preguntas a muchas de estas personas, estos jóvenes que viven en estos sectores suburbanos y rurales, es lamentable de que lo principal, o sea, el problema principal que colocan no es el tema de la inseguridad, porque recordemos que ya estamos en una situación, quisiera no decirlo, pero parece de no retorno, donde ya se ha normalizado la violencia. Entonces, el principal problema que se habla es básicamente la falta de alimento, la seguridad alimentaria, la falta de acceso a becas, a oportunidades. Entonces, este rol que debería tener el Estado
lo suple el crimen, lamentablemente, y vemos que esto es un problema muy profundo. Y ahí es hacia dónde deben dirigirse las políticas. Es decir, también la solución a la violencia no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es decir, paso a paso deben ir trabajando activamente en plazos que haya funcionalidad y análisis de las propias políticas, porque uno de los problemas que tiene el país es que se implementan políticas públicas, tienen un tiempo determinado y se abandonan, no se mantienen durante el tiempo. Entonces, eso es un gran problema, porque soluciones mágicas no existen para este tema. Primero es la identificación, es poder conocer por qué ocurre, es poder identificar quiénes son las personas que han sido afectadas y qué hacer con ellos para poder insertarlos a la ciudad sobre todo, y vemos que hay un gran problema relacionado con también la falta de acceso a la vivienda. Vemos cómo hay mucha gente en condición de vulnerabilidad que en las calles de Guayaquil, en los sectores urbanos, en los sectores céntricos, personas que han sido desplazadas. No solo hablamos de inmigrantes, personas que vienen acá y están en una condición precaria, sino también de jóvenes que han sido tomados por las drogas, otros han sido desplazados y no encuentran albergue. Entonces, sí, yo creo que es una emergencia, es una urgencia el poder visualizar esto, el poder darle voz, sobre todo en nuestro rol como ciudadano, porque por encima de todo yo soy un líder ciudadano joven que lo que quiere es que cambie la situación de las juventudes, y yo creo que eso es algo que debe cambiar. Y sobre todo en las normas, en que y tenemos una ley de juventudes, pero sobre todo que sea más garantista. Pero de nuevo, la garantía no puede venir solo de una parte del Estado, sino es en conjunto, es con la ciudadanía, por así decirlo, integral. Entonces sí deben haber cambios, y eso es lo que puede hacer que se potencie un mejor porvenir para los jóvenes, sobre todo. Hay que ver nuevas alternativas. Sí. Y sobre el tema, Néstor, sobre el tema también de la movilización que está ocurriendo actualmente, incluso también se habla del desplazamiento interno. Ustedes habían tenido una propuesta dirigida para la alcaldía, ¿no? Que se haga un espacio en donde se puedan hacer esta estadística oficial, darle seguimiento, creación de políticas públicas. ¿Qué es en sí lo que ustedes proponen? En sí, en este caso, lo que he trabajado con el Observatorio Ciudadano para la Gestión Pública de Municipalidad, porque ahí puntualmente está la propuesta, es que exista realmente una unidad, o sí, se podría llamar una unidad de desplazamiento interno municipal, sobre todo para poder identificar, porque el primer paso es la identificación. Hablamos de identificación, registro, evaluación y derivación. Es algo que también, por ejemplo, desde la prefectura pueden realizar algo. En este caso, porque claro, es integral. Por ejemplo, entre las propuestas del observatorio también está que exista una red provincial de refugios temporales y centros logísticos, precisamente para ayudar a estas personas. Y sobre todo yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar todas las organizaciones de la ciudad, que estamos luchando, y también, digamos, abanderamos la promoción de derechos, es el poder articularnos para así proponer políticas públicas funcionales y sectorizadas, sobre todo, descentralizar la política pública, entender que la realidad de los jóvenes en Ceibos es diferente de la realidad de los jóvenes en Bastión Popular, que la realidad de los jóvenes en Urdesa Central es diferente a la realidad de los jóvenes en La Prosperina, en la Valerio Estacio, en Entrada de la 8, sobre todo que sea integral, sobre todo identificar. Recordemos, como Estado se pueden llevar cambios profundos. Es importante comprender que la situación está compleja,
Vemos datos de miles de jóvenes yéndose, buscando coyotes para poder salir del país. Muchos de ellos incluso son captados por el crimen transnacional organizado. Existen muchos ecuatorianos en muchos países de Latinoamérica que están en condición irregular, precisamente porque no han salido pues de la manera regular, sino más bien se han ido desesperados. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ver, que tenemos que darle sentido a la política que se propone, sobre todo porque es un fenómeno en crecimiento. No puede haber una respuesta pública limitada y como ciudadanos debemos exigirlo. Por eso siempre aplaudo estos espacios porque permiten que la voz de los jóvenes pueda escucharse, pueda comprenderse, pueda tenerse otra visión, sin sesgo, sino basada en la realidad sobre todo. Es decir, con este éxodo migratorio se nos va el corazón de la innovación. Y en ese sentido, Néstor, quisiéramos preguntarte tu opinión sobre ciertas ideas o ciertas propuestas hechas incluso desde la Asamblea sobre la responsabilidad penal a menores de 18 años. ¿Cuál es tu postura al respecto? Uy, se nos fue el invitado. Sí, aquí estoy. Sobre todo las propuestas que se enfocan en la construcción es de políticas funcionales, es decir, ahí está. Es decir, lo principal aquí es identificar. Es decir, como ciudadanos nosotros proponemos política pública, no emitimos. Quien emite la política es la autoridad. Entonces es ahí donde nosotros pues nos enfocamos como ciudadanos en identificar, pero superficialmente, porque si se quiere ir más allá, realmente se requieren a las autoridades. Se requiere mayor compromiso de todo el Estado. Sobre todo quiero remarcar el hecho de que muchos jóvenes en Guayaquil tienen miedo a salir a la calle precisamente por las amenazas, las extorsiones. La ciudad se duerme mucho más temprano. Néstor, eso afecta a la economía, a los emprendimientos. En el caso, disculpa Néstor, en el caso del poder que los jóvenes sean juzgados por los delitos que se cometen, ¿cómo ustedes tratan eso? ¿Con qué visión? Desde esta visión es completamente personal, como líder comunitario, líder social. Yo creo que el tema del juzgamiento debe llevar el debido proceso. Existen debidos procesos que deben garantizarse, pero sobre todo necesitamos que sí existan reformas enfocadas en la realidad, en que también hay jóvenes que están delinquiendo, que hay jóvenes que están asesinando y por lo tanto debe ser acorde a la realidad. Eso es algo que debe verificarse. Necesitamos leyes que no sean utópicas. Necesitamos leyes que estén acorde a las necesidades, pero también a las realidades y también a las obligaciones, también a las sanciones. Y yo creo que eso es algo que sí debemos empezar a ver con otra visión, con una visión más de construcción conjunta, pero de acuerdo a las realidades, porque la realidad en Guayaquil, la realidad en Durán, la realidad en la provincia es crítica. Hablamos de que ya se superan en muchas estadísticas más de las 38 muertes por cada 100.000 habitantes. Durán ni se diga. Es decir, no puede ser la normativa el que la criminalidad entre a nuestras vidas y que nos gane el miedo. El miedo no puede ser la política juvenil. Debe ser llevar a cabo junto con las autoridades planes, políticas públicas, pedir la creación de espacios para poder educarse, para poder recrearse, sobre todo para poder identificar. Sabemos que primero es la identificación antes que la propuesta de valor como tal. Ajá. Entendemos justamente que debe ir con un acompañamiento, más allá del tema de la sanción, también debe existir la atención, sobre todo
a sectores o poblaciones como los jóvenes, que también están ahora padeciendo incluso los impactos de la inseguridad en el país. Néstor, queremos agradecerte por habernos acompañado en Voces y Opiniones, y las puertas quedan abiertas para poder seguir más adelante acompañándonos en espacios y contándonos estas realidades. Muchas gracias, a las órdenes. Un saludo para todos. Gracias. Él ha sido Néstor Estacio, presidente del Consejo de Jóvenes, hablando del impacto de la inseguridad en las problemáticas juveniles. Son las 8:27 y tenemos aún más información. Así es, justamente tenemos una información del alcalde de la ciudad de Guayaquil, y es que en el caso AAA, Fiscalía pide prisión preventiva para Álvarez. La audiencia de revisión de medidas cautelares de 2 procesados por presunta comercialización y distribución ilegal de combustible en el caso AAA se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito. Esta audiencia fue solicitada por el fiscal Denis Villavicencio Barresueta, agente fiscal encargado de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción número 2. Según argumentó en su oficio, hubo un supuesto incumplimiento a la medida de presentación periódica dispuesta a los acusados. En las audiencias se analizó los argumentos y la documentación presentada por las partes procesales, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y José Ceballos. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva para ambos procesados por incumplir la medida cautelar de presentación periódica. Ante eso, Ramiro García, abogado de Álvarez, rechazó la solicitud debido a que su defendido estaba cumpliendo diligencias oficiales como alcalde en la ciudad de Quito, por lo que justificaba su inasistencia. El pasado lunes 1 de septiembre, Álvarez no compareció ante Fiscalía del Guayas, así como tampoco lo hizo Ceballos, el 18 de julio del 2025. Así reza en el oficio presentado por el fiscal Villavicencio. Ante eso, en su momento el burgomaestre de Guayaquil publicó en su cuenta personal de X que la fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia piden cambiar medidas y prisión por no comparecer a firmar el 1 de septiembre en Fiscalía del Guayas. A eso, Álvarez agregó: les cuento, señores perseguidores, que ese día viajé para asistir a la invitación de la señora canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, a la Cancillería en Quito por la invitación para tratar temas de seguridad nacional ante la visita del señor Marco Rubio al Ecuador. Además expresó que el evento fue público, hasta rueda de prensa hubo, por lo que, a su criterio, está plenamente justificado ante el tribunal que lleva el caso. Pero ya si quieren, voy preso. Perseguidores y odiadores me avisan, publicó. Este proceso, que inició en la mañana alrededor de las 7:48 del 29 de septiembre, pero fue suspendida hasta las 9:15. Y duró hasta las 4:30 por decisión de los magistrados que integran el tribunal de juicio: Cristian Fierro, juez ponente, Jorge Sánchez y Carlos Serrano. Pasadas las 5 no se retomaba la audiencia. Por otro lado, la audiencia de juzgamiento fue agendada para el próximo año, para el miércoles 21 de enero del 2026. Se prevé que inicie a las 8:30. El tribunal de esta audiencia estará conformado por Carlos Serrano Lucero y Víctor Barahona Cunalata. Este proceso se realizará de manera presencial en la sala de audiencias en el segundo piso del Complejo Judicial Norte en Quito. En este caso AAA, hay 22 personas naturales y jurídicas las que son investigadas por Fiscalía General del Estado. Y atención, tenemos una noticia de última hora. El ejército ecuatoriano confirmó que 4 militares presuntamente secuestrados en el contexto del paro nacional fueron liberados. Al momento, con los organismos competentes se están realizando los procedimientos legales, exámenes médicos y revisión del material bélico, informó la Dirección de Comunicación de la institución. Luego de estos procedimientos, los 4 militares serán entregados al ejército. Esto ocurrió hace pocos minutos y estaremos también informándoles en las siguientes emisiones
de la 96.9 FM. Antes de terminar, queremos contarles que en lo internacional, el opositor venezolano Enrique Capriles criticó ayer el adelanto de las fiestas navideñas en el país venezolano, que iniciarán por decreto del gobierno de Nicolás Maduro mañana 1 de octubre, cuando dijo que el salario se hace sal y agua y la educación está en crisis. La realidad, no hay Navidad posible cuando no hay comida en la mesa, cuando el salario se hace sal y agua, cuando la educación está en crisis y los maestros abandonan las aulas porque no pueden vivir de su trabajo, indicó el también diputado electo del Parlamento en un mensaje publicado en X. Capriles sostuvo que se podrán encender las luces de Navidad en octubre por decreto, pero no se puede esconder la oscuridad de la crisis. El pasado 8 de septiembre, Maduro anunció el adelanto de las fiestas navideñas en Venezuela, que dijo darán inicio por decreto este 1 de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano, por la que el Ejecutivo chavista firmó un decreto de conmoción interna. Y por otra parte, un documento judicial dio a conocer que la plataforma YouTube acordó que se pague $24.5 millones para así ponerle fin a una demanda de Donald Trump impuesta en 2021. El acuerdo contempla el pago de $22 millones que serán dirigidas a la Fundación sin fines de lucro Trust for the National Mall. De acuerdo con CNN, esta es una fundación que apoya la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. YouTube había suspendido las cuentas de Trump tras la insurrección del Capitolio el 6 de enero del 2021. Los otros 2.5 millones serán destinados a otros demandantes. CNN explicó que con esta ya son 3 grandes empresas tecnológicas que llegan a acuerdos con el mandatario estadounidense. Así, bueno, y con esta noticia nos despedimos del programa y nos estaremos conectando a partir de las 7:30 de la mañana por su espacio Voces y Opiniones. Así de es. Anita, hasta mañana. Nos vemos el día de mañana en su punto de encuentro con la verdad.